En una carrera de orientación, cada participante tiene asignada su hora de salida. Hasta que llegue su hora, se le dedica tiempo al calentamiento, beber agua y preparar la tarjeta electrónica. En la tarjeta electrónica se guardan los datos del corredor y durante la carrera se recogen los datos del paso por los puntos de control. Cuando ha llegado el momento de su salida, los jueces de carrera comprobarán la identidad del participante. Los participantes de la misma categoría hacen la salida de manera escalonada. Los participantes de diferentes categorías, puesto que van a realizar recorridos diferentes, pueden salir a la vez. En el siguiente minuto se recoge la tarjeta de descripción de controles. En esta tarjeta se muestran los detalles de cada punto de control, su código, el lugar en el que está situada la baliza, etc. Para que el idioma no sea una dificultad, las descripciones de los controles se expresan mediante signos. Cuando ha llegado el último minuto, cada deportista recoge su mapa, lo pliega, lo orienta y elige el itinerario para llegar al primer control. Cuando el mapa es nuevo, no se puede recoger hasta el último segundo.